esta mañana, es oficial, se publica en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que durante la administración de López Obrador, gracias al aumento al salario mínimo y a la política de desarrollo social, que esto quiere decir la política de los programas sociales, los apoyos sociales que se modificaron por completo de una administración a otra, 13.4 millones de personas dejaron de vivir en la pobreza. Ese es el saldo de este último gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en esa materia generó una ruptura total en cuanto a los esquemas que se venían manejando. En 2018, año en que concluyó el gobierno de Enrique Peña Nieto, un 41.9% de la población, esto es 51.9 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza. Para el 2024, la cifra se reduce a 29.6%, equivalente a 38.4 millones de personas. Todavía son bastantes, 38.4 millones, pero lo que se puede ver en esta medición es que hay una clara tendencia a la baja desde el 2018. En cuanto a pobreza extrema, y aquí siempre la disminución es muy poco notoria, en 2018 un 7% vivía en esa condición, que son 8.7 millones de personas. Para 2024 el dato es de 6.9 millones de personas, una reducción de 1.8 millones. El INEGI es la primera vez que realiza este análisis de pobreza multidimensional. Siempre se ha hecho con base en una encuesta del INEGI, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIG, pero quien realizaba antes esta medición era el Coneval. Ahora ya la realiza el INEGI luego de que el Coneval desapareció. De acuerdo con el texto que comparte Arturo Daen, quien está en este momento en las oficinas del INEGI siguiendo la conferencia de prensa, hay registros que se pueden plenamente comparar a partir del 2008. De acuerdo con esto, el nivel más alto de personas en condición de pobreza se registró en 2014, en el sexenio de Peña Nieto, con 46.2%. En aquel entonces fue el equivalente a 55.3 millones de personas, mujeres y hombres, en pobreza. De 2008 a 2012, en el sexenio de Calderón, la pobreza subió de 44.4 a 45.5%. Esto es de 49 millones a 53 millones de personas, 3.8 millones más de pobres. El 23 de julio pasado, el INEGI indicó en un comunicado que mantendría la metodología del Coneval para medir la pobreza. En ese momento, la titular del instituto, Graciela Márquez, dijo que con apego a principios de independencia, objetividad, rigor técnico, transparencia y replicabilidad, se entregarían todos estos resultados, Perla. Así es, son parte de los datos que se están dando a conocer la mañana de este miércoles 13 de agosto, información de el INEGI, en donde también, de acuerdo con esto, la población en situación de pobreza es de 38.5 millones de personas. Esto es el 29.6% de la población. Al inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cantidad de personas en esa condición era de 51.9 millones, es decir, 41.9%. Y aquí es en donde se ve el comparativo y cómo ha venido este apoyo que se recibe por parte de los programas sociales, cómo esta política que se ha implementado desde 2018 comienza a dar resultados. Y recordemos también lo que acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es a partir también de estas políticas de la Cuarta Transformación que se obtienen estos resultados. 29.6% de la población, es decir, 38.5 millones están en pobreza. En cuanto a la pobreza extrema, la reducción va de 8.7 millones de personas en el 2018 a 7 millones en 2024. Uno de los indicadores que muestra la estabilidad de la política del combate a la pobreza es el de población no pobre y no vulnerable, ya que es el sector de la población que no está cerca del umbral de la pobreza. El aumento de este bloque es considerable, ya que en 2018 se ubicó en 29.3 millones de personas y para 2024 aumentó a 42.3 millones de personas. Esto quiere decir
que 6 años, 13 millones de personas se alejaron de la pobreza. Este es un dato que es muy, muy revelador, Dani, porque evidentemente nos muestra cómo se van dando estos resultados con la intención no de ver un cambio de un día para otro. Sabemos que los cambios se van dando paulatinamente y van poco a poco teniendo injerencia hasta llegar a este tipo de información. Ahora que creo que es lo más relevante, Dani. Adelante. Sí, ese es mi indicador favorito de todos estos porque, digo, además de, pues sí, siempre aplaudir que así sea una persona claro, que salga de la pobreza es buena noticia. Este indicador de población no pobre y no vulnerable es el que también te habla de que no tienes a millones de personas así, o sea, a nada de irse a la pobreza, de ya ser pobre en la medición. Porque, o sea, este es el que tiene que ir creciendo, ¿no? Aquí, a diferencia de todos los indicadores que tienen que disminuir, este es el que tiene que hacerse más y más y más y más grande. O sea, el crecimiento en este sentido, déjenles hablo, les doy los datos por año, el de la población no pobre y no vulnerable a ser pobre. Estamos hablando de que ahí es la tabla general del Coneval, que es la que del INEGI, que es la que manejaba el Coneval, perdónenme ustedes. Estamos viendo población no pobre y no vulnerable a hacerlo. Nos vamos a ir al porcentaje. Estamos hablando de que en 2016 24% era no pobre y no vulnerable a hacerlo. Pasamos a 23%, se queda ahí. Aumenta, ahí da el brinco al 27% y para el 2024 estamos situados en 32.5%. O sea, esto nos habla de estabilidad en la política de desarrollo social, de que no tienes este aumento de la pobreza colgado con hilitos frágiles, sino que es población que aún así pueda pasarle algo, no va a ir inmediatamente a la pobreza, sino que tiene cierta estabilidad. Si nos vamos a millones de personas, por ejemplo, ahí estamos hablando de que en 2018, 29.3 millones de personas no eran pobres y no vulnerables a hacerlo. Y para el 2024 estamos hablando de 42 millones de personas. Esto se combina muy bien con el otro indicador de población vulnerable por ingresos. Ese, al contrario, sí tiene que bajar, ¿no? No el de la población no pobre y no vulnerable. Sobre la población vulnerable por ingresos, Andrés Manuel López Obrador lo recibe con 9.9 millones de personas vulnerables por sus ingresos y en 2024 queda en 7.6 millones de personas vulnerables por ingresos y este es el indicador que nos habla del efecto del aumento al salario mínimo. Sí, que son distintos elementos, ¿no? O sea, que también en este último tramo de la conferencia de prensa se enfrascaba mucho la presidenta Claudia Sheinbaum en hacer énfasis en cómo se han roto también estas ideas de no, ya no hay inflación, ya no se va a aumentar el salario mínimo porque se viene la inflación, o sea, también hacer hincapié que quizás se puede rescatar algo de esta última participación que veíamos ahí en la conferencia de prensa, también ya hablando sobre estos casi los resultados que se estaban dando a conocer por parte del INEGI y que ahora muestran pues estos resultados de las políticas. Es muy interesante ver esta plática, esta tabla, perdón, Dani, que nos estabas compartiendo, porque son los indicadores de pobreza que además también les decíamos hace un momento, la medición que hace es multidimensional y nos permite ver además las carencias que hay, sobre todo para seguir midiendo esta pobreza y las carencias sociales. A mí me llamaba mucho la atención los datos que tienen que ver con los servicios de salud, porque recordemos también que una de las políticas que se han tratado de cambiar en esta administración es justamente este tema, ¿no? Ver de qué forma se puede acercar un mejor sistema de salud a la ciudadanía y que tengan la posibilidad y un acceso más factible a estos servicios. Son servicios a lo mejor que sí, hay que reconocerlo, todavía no estamos al nivel de Dinamarca, no estamos al nivel, como lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas carencias todavía, se va avanzando, pero también se ha visto cómo se ha dado esta lucha, por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? O sea, también todo ese desmantelamiento que se ha hecho de cómo venía la colusión que había entre empresarios, entre políticos, entre farmacéuticas, con la intención solamente de beneficiar a unos pocos. Por eso, al inicio de esta transmisión, hacía énfasis en decir, estamos viendo el resultado de proyectos distintos de nación,
Uno de ellos es el actual proyecto que está en marcha, que es el de la Cuarta Transformación, que arranca con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que sí buscó atacar de raíz todos estos problemas. En estos indicadores, por ejemplo, con el acceso a los servicios de salud, vemos cómo en 2016 había una población que tenía una carencia de 18.6%. También hablamos aquí en este caso de cómo el dato en 2024 está en 44.5%. Son datos en los cuales también vamos analizando y viendo rangos amplios en donde en verdad se están comenzando a ver este tipo de resultados para la sociedad. Así como lo hacía el Coneval, que ese es uno de los datos también importantes, Dani, que esta es la primera vez que hace la medición el INEGI. Sin embargo, sí siguió con estos mismos parámetros que se seguían haciendo por parte de este Coneval. Es multidimensional, no solo mide la pobreza monetaria, sino que evalúa este nivel de acceso de la población a los derechos que son básicos. Para 2024 se establece que 80.4 millones de las personas en México tienen al menos una carencia, 27 millones tienen al menos 3. Todas las carencias evaluadas disminuyeron de 2018 a 2024. Por ejemplo, era parte de lo que estábamos platicando en estos momentos. El rezago educativo pasó de 19% a 18.6%. El acceso a la seguridad social de 53.5% a 48.2%. En calidad y espacios de la vivienda pasó de 11 a 7.9%. En el acceso a los servicios básicos de vivienda de 19.6 a 14.1% y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 27.5% a 18.8%. Esta carencia de acceso a los servicios de salud mostró un aumento a mitad del sexenio de López Obrador. Él recibe, por ejemplo, al 16.2% de la población con esta dificultad en 2018. En 2020 fue de 28.2% y en 2022 39.1%. Para este 2024 el porcentaje se situó ya a la baja con 34.2%. Estaba recordando lo que publicamos con la medición pasada, todavía hecha por el Coneval, sobre este tema de los servicios de salud, porque sí, desde hace 2 años, pues fue uno que generó conflicto por todo también lo político que hay alrededor, ¿no? Tú mencionabas cómo pues se ha manejado lo del asunto del desabasto de medicamentos, que yo lo dividiría en 2 rubros. Uno, el real, de que hay un desabasto, un problema con el abasto de medicamentos del sector salud. Y otro también lo que se ha hecho por parte de la oposición de tomar esa bandera para pues llevar esta causa. No apenas lo que se dio a conocer hace unos días de una marcha que encabezó Margarita Zavala, o sea, también un líder de este grupo que se manifestaba intentó ser candidato de PRI-PAN-PRD en la elección presidencial pasada. O sea, elementos que no hay que perder de vista, pero que tampoco nos nublan del problema que sí existe, ¿no? Que es el abasto de medicamentos y en general la calidad de los servicios de salud, que es un tema del que desafortunadamente muchos tenemos muchas malas experiencias. No todos, pero sí muchísimos, casi la mayoría me atrevería a decir. Hace 2 años, cuando publicamos que este indicador aumentó, publicamos un texto donde justo se explicaba esto, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Esquivel en ese momento explicó: el aumento en la carencia de acceso a los servicios de salud no implica necesariamente que se haya reducido en los hechos el acceso a los servicios de salud, sino que también es resultado un resultado desafortunado de la transición fallida de un sistema que era el Seguro Popular, muy conocido, que había tardado muchos años en desarrollarse y que bien o mal había logrado transmitir a la población la confianza de que tenía acceso a ciertos servicios acotados de salud, pero que a la transición al INSABI, que se trató de hacer aceleradamente con poca información hacia la población, mucha gente piensa que no tiene acceso aunque lo siga teniendo. Por eso al momento en el que los encuestadores del INEGI preguntan si tiene una persona acceso a los servicios de salud, una de las razones era que pues todavía había mucho desconocimiento sobre eso. También el propio entonces presidente López Obrador dice que en el caso de salud sí hay una disminución, pero que el aumento
tenía que ver con la pregunta que hace el INEGI en la encuesta y con el hecho de que tenían apuntados a todos, pues por obvias razones, con credencial del Seguro Popular, que él decía que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no estaban esas credenciales, a la gente cuando le preguntan, dicen no, ya no tenemos seguro. Porque pues ahora es la atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero que va a ir entendiéndose poco a poco. Esas fueron las palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador hace 2 años cuando se publica la medición referente a la pobreza del 2022. Así que pues ahora ya vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los indicadores del INEGI, lo que se comenta en la conferencia de prensa, porque ya se observa una disminución. ¿No? Ahora sí, ya no aumentó esta carencia que fue la que costó trabajo hace 2 años, como les indico, sino que ahora ya baja. Entonces, vamos a ver cuál es la información que se da en la conferencia de prensa sobre este punto y añadiría otro, que es también, vamos a tener muchísimos más datos de esto porque falta la pobreza por estados. Uh-huh. Y eso, bueno, desafortunadamente también nunca teníamos mucha sorpresa en ese sentido, que siempre los 3 estados que han pues sido los más pobres históricamente son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Entonces, en la ENIG sobresalió que Veracruz se coló en uno de esos indicadores de pobreza y salía Chiapas. Ahí va a ser interesante ver si sale Chiapas y por qué entra Veracruz, uh-huh. ¿No? Es acelerado, eso es con datos de la ENIG nada más. Vamos a tener que esperar los datos de la medición de pobreza multidimensional. Falta, por ejemplo, que también va a ser muy interesante, la pobreza entre personas con discapacidad, porque también ahí ya hay un programa social y era una población históricamente pobre también, la pobreza en rural y urbana. ¿Te acuerdas? Uh-huh. En la medición pasada también se había visto resultados favorables para todos estos sectores que se habían visto por muchísimos años abandonados, ¿no? Sí. Lo recuerdo perfectamente porque sí hicimos mucho hincapié justamente en estos sectores de la población, la manera en cómo cada uno de estos apoyos sociales, de la manera en cómo se estaba redistribuyendo la riqueza de nuestro país, terminaban también ayudando a cada una de estas personas. ¿Y de por qué no había un programa social destinado a personas discapacitadas? O sea, eso sí, híjole, qué sorprendente. Falta pobreza entre hombres y mujeres, que también siempre se concentra desafortunadamente más en mujeres. Falta pobreza en población indígena también, pero el indicador que sí esperamos es el de que Coneval lo sacó en la última medición, que era la cifra de pobreza con transferencias y sin transferencias, que ahí también entra el impacto de las remesas. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, porque también en la medición pasada, en la anterior, fue un gran factor para la disminución de pobreza. Entonces vamos a ver ahora qué dice el INEGI respecto a las transferencias. Sí, porque además son ese tipo de datos que van a dar pues mucha información en torno a este tema. Me dice la productora que en esta mañana nos acompaña aquí en Café y Noticias, Blanca Juárez, que podemos ir directo a la conferencia de prensa que se está dando ahorita en las instalaciones del INEGI para escuchar. Ya en la primera parte explicaron toda esta metodología que realizaron y vamos a escuchar parte de lo que se está explicando en estos momentos. En 2024, 29.6% de la población se encuentra en pobreza multidimensional. 5.3% se encuentra en situación de pobreza extrema y 24.2% en pobreza moderada. ¿Esto qué supone? Que en 2024, iba a decir el día de hoy, pero no es el día de hoy porque son los datos de la ENIC 2024. En 2024 había 38.5 millones de personas que contaban con un ingreso inferior para cubrir su canasta alimentaria y no alimentaria y tenían al menos una carencia social. De estos, 31.5 millones se encuentran en situación de pobreza moderada y 7 millones en situación de pobreza extrema. Es decir, cuentan con un ingreso inferior para sufragar la canasta alimentaria, es decir, satisfacer necesidades alimentarias básicas, y además presentan al menos 3 carencias por acceso a los derechos consagrados en la Constitución. Una de las características definitorias de esta medición es el espacio de las carencias,
que es el espejo del espacio de los derechos sociales. Entonces, me gustaría empezar, como es tradición en esta medición, explicando qué resultados tenemos en el espacio de los derechos sociales para después ir al espacio del bienestar económico y hacer algunos cortes analíticos que son igualmente relevantes porque tenemos información, como mandata la ley, también a nivel entidad federativa. En términos de resultados generales, aquí vemos nuevamente la serie para 2016 y 2024. Vemos que hay una reducción del porcentaje de población que presenta estas carencias. Hay una reducción del porcentaje de población que presenta todas las carencias sociales. Vemos también que permanece en términos relativos en este periodo la estructura de las carencias sociales. La carencia más importante que se presenta en México es la carencia por acceso a seguridad social, que en 24 presentan 48.2% de la población. La segunda mayor es la carencia por acceso a los servicios de salud, con 34.2% de la población. Y aquí cabe destacar que en esta carencia no hemos logrado llegar a los niveles de carencia prevalecientes en 2016, en los que había 15.6% de la población en situación de carencia por acceso a los servicios de salud. Si lo vemos por millones de personas, aunque puede haber, por supuesto, matices entre el dato relativo y el dato absoluto, dadas las características de la carencia y de la población, vemos que se reitera la reducción de las carencias y la estructura de las mismas, ¿no? Nuevamente sucede lo mismo, tenemos acceso a seguridad social y la carencia por acceso a servicios de salud como que las que destacan, ¿no? Es el derecho menos cuidado, menormente garantizado que tenemos los mexicanos. Esa es otra forma de conceptualizarlo. Ahora vamos a ver las carencias una por una. En materia de rezago educativo, recordemos que para datos de 2024, 18.6% de la población, lo que equivale a 24.2 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 mexicanos, se encuentra en situación de rezago educativo. ¿Qué es el rezago educativo? El rezago educativo se define como la no conclusión de la escolaridad obligatoria en la edad esperada. ¿Por qué tenemos estos componentes del rezago educativo? Nuevamente, por el enfoque de derechos que supone la metodología. Como ustedes saben, en diferentes momentos se considera, a lo largo de la historia, ha cambiado el número de años de escolaridad que se considera educación obligatoria. Por ejemplo, para quienes nacieron antes de 1982, la educación obligatoria, quienes nacimos, debí decir quizá, la educación obligatoria es la escuela primaria completa. Para quienes nacieron después de las reformas subsecuentes a la Ley General de Educación y a la obligatoriedad de la educación, este umbral es distinto. Entonces, tenemos el primer componente del umbral que captura el rezago de la población en edad escolar, población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria. Es decir, encuentra vulnerado su derecho a la educación. Y por grupos de edad vemos los diferentes cortes. En el caso de la carencia por acceso a los servicios de salud ocurre lo mismo. Cuando hacemos, y bueno, quiero destacar el valor de la carencia para 2000, el valor del porcentaje de la población en situación de carencia es de 34.2% en 2024, lo que equivale a 44.5 millones de personas que presentan la carencia por acceso a los servicios de salud. Aquí el dato está en porcentajes y enseguida les presento el dato en millones de personas. Lo que quiero destacar aquí es que esta estructura de la carencia está rescatando o recuperando los diferentes esquemas con las que las personas en México pueden acceder a los servicios en salud. Entonces vemos un primer bloque que corresponde al régimen contributivo, un segundo bloque que corresponde a las modalidades no contributivas, un tercer bloque que corresponde al seguro privado de gastos médicos y a otras modalidades, y una vía de acceso que es indirecta, que es la que está asociada a tener acceso a servicios de salud por vínculos de parentesco por mandato de alguna ley.
y eso puede variar en términos federales y en términos estatales, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí, la forma que me parece intuitiva de identificación de los derroteros de la carencia es que las barras de mayor peso son los grandes desafíos de política pública, que están tanto en el sistema contributivo como en el no contributivo de nuestro sistema nacional de salud y de los términos del derecho al acceso a la salud de la Ley General de Salud vigente. Lo mismo ocurre cuando vemos el dato por millones de personas. Y aquí cabe señalar que las personas pueden tener acceso, es decir, la no carencia, y estar afiliados a diferentes instituciones. Ahora vamos a presentar la carencia mayor que tiene este país, ¿no? La carencia por acceso a seguridad social. Esta carencia alcanzó el 48.2% de la población en 2024, que corresponde a 62.7 millones de personas que presentan carencia por acceso a la seguridad social. Aquí, lo que vale destacar como desafío para la política pública, para la política de desarrollo social, es que la población ocupada sin acceso directo a la seguridad social y la población no ocupada sin acceso a la seguridad social son grupos de la población que presentan esta carencia. Y también las personas que son mayores de 65 años y cuentan con una pensión que es insuficiente, con un estándar metodológicamente definido también por el Coneval. Del lado izquierdo están los datos en términos relativos y del lado derecho en términos absolutos. Respecto a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, 7.9% de la población, lo que equivale a 10.3 millones de personas, presentan esta carencia. Y aquí vemos que en términos porcentuales, las personas que ocupan viviendas con hacinamiento y ocupan viviendas con pisos de tierra y con materiales endebles están presentando dicha carencia. Nuevamente, los datos en términos relativos y absolutos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que 4.7% habita en viviendas en condiciones de hacinamiento y 2.8% habita viviendas que tienen piso de tierra y que sabemos es problemático para la salud de las familias y de los miembros del hogar. Ahora, vamos a la segunda carencia asociada a la vivienda, al derecho a la vivienda digna y decorosa. La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Aquí lo que tenemos es que 14.1% de la población presenta esta carencia, lo que equivale a 18.4 millones de personas. Nuevamente vemos que el gran desafío está en las personas que habitan viviendas que no tienen chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar. Y seguido de las viviendas por las personas que habitan viviendas sin drenaje y las personas que habitan viviendas sin acceso al agua. Tenemos una lluvia de datos, sin duda. Espere, por favor, las notas que les vamos a estar presentando sobre esta presentación, que siempre vale mucho la pena recordarles que son datos que se entregan cada 2 años. No van de manera inmediata ni son anuales, entonces por eso siempre vale mucho la pena, una vez que se libera toda esta información, entrar de lleno a hacerle zoom a esta información. Por ejemplo, lo que ya les venía comentando, de esperar la pobreza por estados, saber, por ejemplo, la disminución en los estados históricamente pobres, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero. También lo que llamó mucho la atención de la medición pasada es que incluso en todos también había disminuido la pobreza, pero el factor importante era que esto ocurrió justo en un contexto de pandemia, ¿no? De la pandemia de COVID-19, y que incluso la pobreza había disminuido de manera considerable en entidades que dependen casi por completo del turismo, ¿no? Como Quintana Roo, por ejemplo, que se esperaba que pues el aumento de pobreza continuara, porque sí, claro que tuvo un aumento de pobreza,
pero por el contrario disminuyó. Entonces, este tema sin duda va a abrir toda una discusión respecto a la política de desarrollo social. No solamente es la política del aumento al salario mínimo, que esa ya se la detallábamos, por ejemplo, de las personas que tienen vulnerabilidad por ingresos. Estamos hablando de que está situada en 7.6 millones de personas, que solamente es el 5.8% de la población. Es pues el nivel más bajo del que se tiene registro, pero también hay otros indicadores que son simplemente de bienestar económico. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. La cantidad de personas que viven con ese ingreso inferior a la línea de pobreza es de 12.1 millones de personas. Andrés Manuel López Obrador recibe ese indicador con 17.3 millones. ¿No? Todavía aumenta para el 2020, esto totalmente por la pandemia. Pasa de 17 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, va de 17 millones a 21 millones en 2020. O sea, fue un aumento considerable, efecto pandemia totalmente. Baja en 2022 a 15 millones y ahorita en 2024 se sitúa en 12.1 millones de personas. El otro ingreso de bienestar económico es el de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Esto, pues básicamente son los indicadores que nos muestran de una familia, una persona que no puede ni siquiera comprar una canasta básica, ¿no? Entonces, el de pobreza extrema por ingresos. Ahora, el de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, ya estamos hablando de 46 millones de personas. O sea, ahí todavía falta una tarea importante, pero ese indicador estaba en 61 millones de personas. Ahorita está en 46 millones de personas, el 35% de la población, cuando hace 6 años era de 49%, casi la mitad. O sea, estamos hablando de que hay avances, pero no es que el problema se haya solucionado. O sea, el hecho de que tengamos al 29%, casi el 30% de la población en pobreza, habla de que todavía pues es un problema fuerte, latente en México. Las carencias promedio, por ejemplo, no se reducen de las 2 en promedio. En 2016, carencias promedio para las personas eran de 2.2. En 2024 estamos en 2.5. O sea, también todavía falta avanzar en esa erradicación, pero creo que lo destacable es la tendencia a la baja en los asuntos medulares. Que son asuntos medulares que, como bien hemos estado hablando en esta transmisión que tenemos de Café y Noticias, que sí le estamos dedicando gran parte a lo que sucede en esta nueva medición que se presentan en los resultados, a todas estas políticas. Hace un momento hacías énfasis, Dani, en cómo en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador le toca una pandemia. Una pandemia que impactó a nivel económico y social en distintos países del mundo. Vimos la manera en cómo Argentina se vino para abajo, vimos la manera en cómo distintas economías mundiales también tuvieron grandes estragos que hasta la fecha todavía siguen viendo de qué forma resarcir esos daños. México, pese a todo lo que se dijo y se criticó en su momento, tuvo una política en la cual siempre protegió a los que menos tenían. Y aquí están los resultados. Una vez más, creo que este tipo de mediciones nos hace ver justamente cómo es que se termina hablando de que sí hubo un avance para la sociedad que no impactó fuertemente en los bolsillos, que dejó estragos, claro que los dejó, de que hubo un bache ahí que no se esperaba el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, claro que sí, y que esto es lo que más le duele aceptar a la oposición de nuestro país, ¿no? Ver que no se cayó el país en términos económicos, de que no vimos esta manera en cómo en el periodo incluso de Felipe Calderón, que a él también le toca la pandemia de influenza, haciendo este comparativo, también veíamos de qué forma sí había impactado en ese momento, en esa pandemia, y cómo sí hubo estragos, y cómo también los resultados que en ese momento el Coneval informó
gobierno pues estaban llevando a una pobreza más amplia a distintas personas y a distintos personajes, ¿no? Es ahora lo que vemos. Son resultados con los cuales hay que seguir haciendo énfasis. Sí son estos proyectos los que ayudan, son distintas visiones de un periodo en el cual ya se ve un cambio y una mirada que va directamente a la sociedad y en donde los frutos deben de estar para ellos y que, como se ha venido mencionando y como se ha querido derrumbar todos estos mitos, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre. Horrible frase siempre. El pobre es y atiende a todos estos sistemas y a toda esta, la manera en cómo se ha distribuido la riqueza. Ahora que vemos que se puede distribuir de distinta forma y que además también se está dando a través de todos estos programas sociales, en donde vemos también políticas en donde ha venido el aumento del salario mínimo, en donde vienen acompañados de distintos temas y una política integral, que esa es una de las visiones que creo que también se tiene que reconocer. No nada más se ha visto una sola parte del tema del bienestar, sino ha sido también uno de los puntos clave, pero también atacar todo el tema que tiene que ver con la salud, atacar también el tema de la educación, son distintos elementos que, claro, están dándole toda esta política integral, que recordarás, Dani, que cuando hablábamos de la presentación de cómo iba a estar integrado el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos temas se presentaron de una manera conjunta, porque esta es la base, el corazón del proyecto de la Cuarta Transformación, que era lo rico, la carnita, ¿no? De saber de qué manera iban a ir avanzando todos estos rubros, y ahora vemos con estos resultados que son muchos los datos que vamos a tener a lo largo del día para meternos y ver de qué forma también se ha ido disminuyendo cada uno de estos indicadores en distintos puntos importantes, claro, una vez más haciendo énfasis en todo este reconocimiento que hay de las políticas y sobre todo que no nada más la riqueza se queda concentrada en una sola, en un solo grupo o en un puñado de personas, sino que ya va a distintas zonas. Y claro, a mí lo que me interesa mucho es ahora ver estos indicadores para ver de qué forma Chiapas, que Chiapas siempre se encuentra en estas entidades y llevando la bandera de la pobreza extrema, de los peores servicios, vamos a ver cómo va avanzando y cómo van dándose resultados, porque ahí también es cuando vamos a descubrir qué sí está funcionando y qué se tiene que seguir reforzando de estas políticas. Por cierto, también falta ese indicador del coeficiente de Gini, que es el de desigualdad. Y ahorita que estabas mencionando sobre concentración de riqueza, ese también siempre cuesta mucho trabajo, es lo de la desigualdad, porque, o sea, sí estamos hablando de un tema de que se modifica, ¿no? El esquema de la política social, pero también esta sigue concentrada, ¿no? O sea, los ricos, pues no por nada, los empresarios más ricos están muy contentos porque pues el cambio de gobierno, a diferencia de lo que pueden decir panistas u otros, pues no les ha generado ningún conflicto. O sea, este gobierno comunista, chavista, todo, pues no les ha impactado a ellos, todo lo contrario, sus ganancias han ido en aumento. Entonces, también vamos a esperar ese indicador del coeficiente de Gini que habla sobre la desigualdad en México. Sobre la pobreza por estados, el INEGI ya publica por millones de personas. Esto aquí, bueno, siempre vale la pena hacer la aclaración. Siempre aparece el Estado de México como la entidad con mayor número de pobres. Esto es por la cantidad de población que tiene, que es el de los más poblados. Entonces, siempre aparece el Estado de México como con el mayor número de pobres, con 5.530.000 personas en pobreza. Ya cuando hablamos de porcentajes, el indicador cambia. Entonces, sigue Chiapas con 3.866.000 pobres, Veracruz con 3.601.000 pobres, y aquí todavía vamos a ver cómo es que lo va a manejar ya el INEGI cuando suelte bien los comparativos de pobreza por estados, si no es que la pobreza en Veracruz aumentó. También está Puebla con 2.865.000 pobres en 2024, Oaxaca con 2.203.000 pobres, Guerrero con 2.092.000 pobres, Ciudad de México con 1.843.000 pobres, Michoacán con 1.694.000 pobres, Guanajuato 1.642.000,
Jalisco 1.626.000, Hidalgo con 1.140.000. Le siguen ya Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelia, Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora, Coahuila, y los que tienen menos cantidad de pobres son Quintana Roo, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur. Así que pues todavía nos restan muchísimos más indicadores, pero se los vamos a ir presentando a lo largo del día aquí en sinembargo.mx.